Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida, dijo Isabela, mientras decidía aceptar un destino incierto que su propia familia había diseñado como una cruel venganza. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Alma. La historia que les traemos hoy trata sobre una cruel broma familiar y un destino inesperado. Cuando una familia poderosa de Guanajuato decide casar a su hija problemática con un rico hacendado para deshacerse de ella, no imaginan que están enviándole precisamente el tesoro que él llevaba años soñando encontrar. ¿Qué sucede cuando lo que para unos es descarte, para otros es la más rara de las joyas? Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Denle un me gusta si disfrutan de esta historia y déjenos en los comentarios contándonos desde qué rincón del mundo nos escuchan. La misiva llegó en una mañana de martes, portada por un mensajero a caballo que apenas podía ocultar la sonrisa maliciosa en su rostro. Él sabía exactamente lo que aquel sobre lacrado representaba para la familia Montenegro. Todo el pueblo lo sabía. Cuando entregó el papel en las manos de don Fernando de Montenegro, el patriarca de la familia, el hombre rompió el sello con la curiosidad de quien espera noticias, pero encontró algo mucho mejor, una oportunidad de oro. Don Sebastián de Linares, el hacendado más próspero del vecino estado de Querétaro, estaba pidiendo la mano de una de las hijas de Mino de Montenegro en matrimonio. El hombre había construido un imperio rural de la nada, poseía más tierras que cualquier otro propietario en un radio de 100 kilómetros, y su reputación de hombre de honor y trabajo resonaba por todos los pueblos de la región. Era exactamente el tipo de yerno que cualquier familia desearía tener. El problema era que don Sebastián había pedido específicamente a doña Isabela. Don Fernando llamó a su esposa, doña Elena, y a sus dos hijas mayores a la sala de estar. Doña Catalina, la primogénita de 26 años, se sentó con la postura perfecta que había aprendido desde niña. Doña Regina, de 24, ajustó su vestido con la elegancia natural que siempre la acompañaba. Ambas eran el orgullo de la familia, bellas, educadas, obedientes y en edad de merecer. Cualquier hombre de buen juicio elegiría a una de ellas. «Lean esto», dijo don Fernando, extendiendo la carta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Elena tomó el papel y comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras salían de su boca, la sonrisa en su rostro crecía de una forma casi perturbadora. Las hijas intercambiaron miradas confusas hasta que su madre llegó a la parte donde don Sebastián mencionaba específicamente el nombre de Isabela como la novia deseada. El silencio que siguió fue roto por una carcajada de doña Catalina. Doña Regina pronto la acompañó y en pocos segundos la sala entera resonaba con el sonido de risas que no tenían nada de alegres. Eran risas crueles, cargadas de una satisfacción mórbida que solo las personas verdaderamente perversas pueden sentir. «Ha pedido a Isabela», repitió doña Elena como si necesitara confirmar lo que acababa de leer. «El hombre más rico y respetado de la región ha pedido a nuestra Isabela en matrimonio». «Esto es perfecto», dijo don Fernando dando una palmada, «sencillamente perfecto». Isabela no estaba en la sala durante esa conversación. Estaba en el fondo de la casa cuidando de su abuela enferma, como hacía todos los días desde que la anciana había caído en cama. Era siempre ella quien asumía las responsabilidades más difíciles, los cuidados que nadie más quería realizar, las tareas que ensuciaban las manos o exigían paciencia. Mientras aplicaba compresas frías en la frente de su abuela, Isabela podía oír las risas provenientes de la sala de estar. No era inusual que su familia se riera a sus expensas, pero había algo diferente en esa risa, algo más cruel, más calculador. Conocía bien ese tono. Era el mismo que usaban cuando tramaban alguna maldad,
La verdad sobre Isabela de Montenegro era demasiado compleja para caber en las percepciones limitadas de su familia. A sus 23 años se había convertido en un problema que crecía cada día, no porque fuera desobediente o rebelde en el sentido tradicional, sino porque poseía algo mucho más peligroso, un sentido de la justicia inquebrantable y el coraje para actuar en consecuencia. 3 años antes, cuando descubrió que el corregidor local estaba aceptando sobornos para favorecer a usurpadores de tierras, fue ella quien reunió las pruebas y las entregó a las autoridades competentes. El escándalo resultante le costó a la familia Montenegro una serie de negocios lucrativos que dependían de la corrupción judicial. Don Fernando nunca la perdonó por ello. Al año siguiente, expuso una trama en la que los comerciantes locales aumentaban artificialmente los precios de los alimentos básicos durante la época de sequía, aprovechándose de la desesperación de las familias más pobres. Nuevamente, su intervención le costó dinero a su familia, que tenía participación silenciosa en las ganancias infladas. El patrón se repetía constantemente. Isabela veía una injusticia, investigaba por su cuenta y tomaba medidas para corregirla, sin importarle las consecuencias financieras para su familia. Para los Montenegro, que habían construido su fortuna navegando en las aguas turbias entre la legalidad y la conveniencia, tener una hija con conciencia moral era una pesadilla constante. Pero había otra razón por la que reían con tanta satisfacción al leer la carta de don Sebastián. Isabela, a los ojos de su familia, era físicamente inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas poseían la belleza delicada y refinada que la sociedad esperaba de las damas respetables, Isabela tenía una apariencia más robusta, manos callosas por el trabajo duro y un rostro marcado por expresiones de determinación que su madre consideraba demasiado masculinas. Lo que no podían ver o se negaban a ver era que la fuerza física de Isabela reflejaba su fuerza de carácter, que sus manos callosas contaban la historia de alguien que nunca retrocedió ante el trabajo honesto, que sus expresiones determinadas revelaban un alma incapaz de aceptar la injusticia pasivamente, y fue exactamente esa fuerza de carácter lo que había llamado la atención de don Sebastián de Linares 5 años antes, durante un encuentro que cambiaría el destino de ambos para siempre. Pero la familia Montenegro estaba a punto de descubrir que subestimar a Isabela sería el mayor error de sus vidas. Sin embargo, la historia tenía un lado que pocos conocían y que transformaría esa supuesta broma cruel en la mayor bendición que Isabela jamás había recibido. 5 años antes, el mercado semanal del pueblo de Dolores bullía con el movimiento típico de las mañanas de sábado. Los mercaderes pregonaban sus precios, los niños corrían entre los puestos y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma de las especias. Don Sebastián había llegado temprano para comprar suministros para su hacienda, pero acabó quedándose más tiempo del que planeaba debido a una escena que captó su atención. Cerca del puesto de telas, 3 jóvenes damas conversaban con un comerciante de encajes. 2 de ellas, claramente hermanas, examinaban los materiales con el esmero de quienes habían sido educadas para reconocer la calidad. Sus vestidos eran impecables, sus cabellos arreglados a la perfección y sus modales revelaban el refinamiento de una esmerada educación. Eran exactamente el tipo de señoritas que cualquier hombre esperaría encontrar en una familia respetable. La tercera joven, sin embargo, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Mientras sus hermanas discutían sobre la calidad de los encajes, ella miraba constantemente a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Sus ropas, aunque limpias y bien cuidadas, eran claramente más sencillas.
Sus manos no tenían la delicadeza protegida de sus hermanas. Eran manos que conocían el trabajo. Fue entonces cuando don Sebastián oyó los gritos que lo cambiaron todo. Al otro lado de la plaza, cerca del corral donde se vendían los animales, había comenzado una trifulca. Un comerciante bajo y gordo le gritaba a un hombre anciano y delgado, acusándolo de intentar robar una de sus gallinas. El anciano, claramente asustado, intentaba explicar que solo había tocado el animal para verificar si estaba sano antes de hacer una oferta de compra. «¡Ladrón miserable!», vociferaba el comerciante, atrayendo la atención de los curiosos, «intentando robar mi mercancía en mis propias narices». El hombre anciano, con lágrimas en los ojos, imploraba que alguien creyera en su versión. Su ropa raída y sus pies descalzos denunciaban su condición de extrema pobreza. Era obvio que apenas tenía dinero para comprar comida, y mucho menos para robar gallinas a plena luz del día en un mercado concurrido. Don Sebastián observó la escena con creciente indignación. Conocía bien a ese comerciante, Javier López, un hombre conocido por sus prácticas deshonestas y por aprovecharse de los más vulnerables. Estaba claro que estaba acusando falsamente al anciano, probablemente para montar un espectáculo y asustar a otros pobres que pudieran intentar regatear sus precios. Pero antes de que don Sebastián pudiera intervenir, alguien se adelantó. La tercera joven, la que estaba en el puesto de telas, había dejado atrás a sus hermanas y caminaba con determinación hacia la trifulca. Sus pasos eran firmes, sus hombros erguidos, y había algo en su postura que hacía que la gente le abriera paso automáticamente. «Deténgase inmediatamente», dijo ella, plantándose entre el comerciante y el anciano. Su voz era clara y fuerte, cargada de una autoridad natural que hizo que Javier López dejara de gritar por unos segundos. «¿Y quién es usted para darme órdenes, jovencita?», gruñó el hombre. Pero don Sebastián percibió que había una nota de incertidumbre en su voz. «Soy alguien que ha estado observando este puesto durante 10 minutos y ha visto exactamente lo que ha sucedido», respondió la joven cruzando los brazos. «Este señor tocó la gallina durante 3 segundos. Preguntó el precio. Y cuando usted le dijo que costaba el doble de su valor normal, él le dio las gracias y se alejó. En ningún momento intentó llevarse nada. La multitud que se había formado comenzó a murmurar. Varias personas confirmaron que también habían visto la interacción entre el comerciante y el anciano y que la versión de la joven correspondía a lo que habían presenciado. Javier López se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Usted no ha visto nada. Está mintiendo para defender a este ladrón». Fue entonces cuando la joven hizo algo que dejó a don Sebastián completamente impresionado. Sacó una pequeña bolsa de su vestido, contó algunas monedas y se las tendió al comerciante. «¿Cuánto cuesta la gallina?», preguntó con calma. «2 reales», respondió Javier, confundido por el cambio de rumbo de la conversación. «Aquí tiene 2 reales», dijo ella poniendo las monedas en su mano. «Ahora la gallina es mía». Se giró hacia el anciano y le tendió el animal. «Para usted, señor, para su familia». El hombre anciano se quedó en shock, intentando rechazar el regalo, pero la joven insistió con tal amabilidad que finalmente aceptó con lágrimas rodando por su rostro. «Pero no puedo aceptar esto, señorita. Usted no me conoce. No necesito conocerlo para saber que usted es una persona honesta», respondió ella sonriendo por primera vez desde que don Sebastián había comenzado a observarla, «y que tiene una familia esperándole en casa». Mientras el anciano se alejaba sujetando la gallina como si fuera el mayor tesoro del mundo, don Sebastián notó que las 2 hermanas de la joven se habían acercado y sus expresiones revelaban una mezcla de vergüenza e irritación. «Isabela, ¿qué has hecho ahora?», preguntó la mayor con una voz cargada de desaprobación. «Solo lo que era correcto»,
respondió Isabela, limpiándose las manos en el vestido. Has gastado el dinero de la familia en un extraño. Padre se pondrá furioso. Entonces se lo explicaré a él, dijo Isabela con una tranquilidad que impresionó a don Sebastián aún más. Sus hermanas la arrastraron de allí, refunfuñando sobre su comportamiento inadecuado y sobre cómo siempre causaba problemas. Pero don Sebastián continuó observando mientras se alejaban, notando cómo Isabela caminaba con la cabeza erguida, sin mostrar ningún arrepentimiento por lo que había hecho. En ese momento, algo se encendió en el pecho de don Sebastián. Acababa de presenciar algo raro, una persona que actuaba según su conciencia, independientemente de las consecuencias sociales o financieras, una persona que veía el sufrimiento ajeno y no podía simplemente ignorarlo. Preguntó discretamente a algunos conocidos sobre la familia de las jóvenes y descubrió que se trataba de los Montenegro. Las dos mayores eran doña Catalina y doña Regina, conocidas por su belleza y educación refinada. La menor era doña Isabela, sobre quien las opiniones se dividían drásticamente. Algunos la describían como problemática, terca, alguien que se metía donde no la llamaban. Otros, especialmente la gente más sencilla, hablaban de ella con admiración y gratitud, contando historias de pequeños actos de bondad que había realizado sin esperar nada a cambio. Don Sebastián supo cuál era la versión verdadera y a partir de ese día, Isabela de Montenegro nunca más se apartó de sus pensamientos. Pero lo que no imaginaba era que 5 años después, el destino le daría la oportunidad de conocer mejor a esa mujer extraordinaria y que sus padres, considerándola una carga, estarían a punto de cometer el error más beneficioso de sus vidas. De vuelta en la sala de los Montenegro, la conspiración familiar tomaba forma con la precisión de un plan militar. Don Fernando caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras una sonrisa cruel se extendía por su rostro. Doña Elena permanecía sentada releyendo la carta por tercera vez, como si necesitara confirmar que no estaba soñando con esa oportunidad perfecta. 5 años, murmuró don Fernando, deteniéndose de repente, lidiando con los problemas que esta niña nos causa. Y ahora aparece un hombre pidiendo específicamente por ella. Doña Catalina se arregló un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. «¿Padre cree que sabe sobre los incidentes?» «Imposible», respondió doña Elena con convicción. «Don Sebastián de Linares vive en otro estado. Si supiera de su reputación, jamás haría esta petición». Doña Regina se levantó y fue hacia la ventana, observando a Isabela que tendía la ropa en el tendedero del patio. «Mírenla, siempre trabajando, siempre seria. Ningún hombre de aquí ha querido casarse con ella. Es obvio que este hacendado no sabe en lo que se está metiendo». Y es exactamente eso lo que hace esta situación tan perfecta, dijo don Fernando, golpeando la mesa con el puño con satisfacción. Él está esperando recibir una esposa adecuada, educada, sumisa. Imaginen su sorpresa cuando descubra que ha elegido a nuestra Isabela. La maldad del plan era simple y devastadora. Responderían a la carta de don Sebastián confirmando el matrimonio, pero no mencionarían nada sobre la verdadera personalidad de Isabela. Dejarían que el hombre descubriera por sí mismo que había pedido la mano de la hija más problemática de la familia. Cuando descubra el tipo de mujer que es realmente, continuó don Fernando, será demasiado tarde. La boda ya habrá tenido lugar, y ella será su problema, no el nuestro. Doña Elena dobló la carta con cuidado. Y lo mejor de todo es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. Otro estado es una bendición. Lo que no sabían era que fuera de la sala, Isabela había dejado de tender la ropa y estaba apoyada en la pared escuchando cada palabra de la conversación. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo.
Las palabras de su familia resonaban en su mente como piedras arrojadas a una superficie en calma. Su problema, no el nuestro. Demasiado tarde, una bendición. Así la veían, como una carga que debía ser despachada al primer hombre dispuesto a aceptarla. Isabela cerró los ojos y apoyó la frente en la fría madera de la pared. Durante 23 años había intentado ganarse el amor y el respeto de su familia. Había cuidado de su abuela enferma, asumido las tareas más difíciles de la casa, intentado ser una hija obediente. Pero nada de eso importaba, porque había cometido el crimen imperdonable de tener conciencia. Cada vez que había expuesto una injusticia, cada vez que había defendido a alguien indefenso, cada vez que se había negado a participar en las dudosas tramas de su familia, había cavado un poco más hondo su propia tumba social. Y ahora, finalmente, habían encontrado una manera de deshacerse de ella permanentemente. Las lágrimas, que había estado conteniendo durante años, finalmente comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una dolorosa liberación. Finalmente entendía que nunca sería amada por esas personas sin importar lo que hiciera. Para ellos siempre sería el defecto de la familia, la hija que nació equivocada. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, Isabela tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sí, querían deshacerse de ella tan desesperadamente, si consideraban que enviarla con un extraño era una venganza adecuada, entonces ella lo convertiría en una victoria. No iría a esa boda como una víctima. Iría como una mujer que finalmente entendía su propio valor, independientemente de la opinión de su familia. Si don Sebastián de Linares descubría quién era ella realmente y decidía rechazarla, al menos tendría la dignidad de no haber mentido sobre su naturaleza. Dentro de la sala, los Montenegro continuaban planeando su supuesta venganza. «Responderemos hoy mismo», dijo don Fernando. «Confirmaremos la boda y diremos que Isabela está ansiosa por conocer a su futuro marido». «¿Y en cuanto a la dote?», preguntó doña Elena. «Lo mínimo posible. Al fin y al cabo, le estamos haciendo un favor a ella, ¿no es así?» Don Fernando se rió de su propia y cruel broma. Doña Catalina y doña Regina intercambiaron miradas cómplices. Durante años habían competido silenciosamente para ver quién se casaba primero y mejor. La idea de que su hermana menor, a la que siempre habían considerado inferior, se casara antes que ellas, era casi insoportable. Pero el hecho de que fuera una boda destinada al fracaso aliviaba la situación. «Ni se imagina lo que le espera», murmuró doña Regina con satisfacción. «Y cuando la boda se convierta en un desastre, como seguramente ocurrirá», añadió doña Catalina, «al menos no será nuestra responsabilidad lidiar con las consecuencias». Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que Isabela tenía cualidades que trascendían sus limitadas percepciones, que su honestidad, su coraje y su compasión eran exactamente los tesoros que algunos hombres buscan toda la vida sin encontrar, y que don Sebastián de Linares no era un hombre común, sino alguien lo suficientemente sabio como para reconocer el verdadero valor cuando lo viera. El lunes llegó con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo en la casa de los Montenegro. Isabela se despertó antes del amanecer. Había pasado la semana anterior en un estado de preparación silenciosa. Guardó sus pocas posesiones en un pequeño y gastado baúl que había pertenecido a su abuela. Mientras doblaba su último vestido, la anciana la llamó. «Mi niña», dijo con voz temblorosa, presionando un pequeño medallón de plata en su mano. «Esto fue de tu bisabuela. Decían que tenía tu mismo espíritu. Llévalo contigo, para que recuerdes que tu fuerza no es un defecto, es una herencia». Isabela besó la frente de su abuela, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos.
Era la única persona en esa casa a la que realmente extrañaría. La calesa que llevaría a Isabela a la hacienda de don Sebastián llegó puntualmente a las 8 de la mañana. «Que tengas un buen viaje, hija mía», dijo don Fernando besándola en la mejilla con una demostración de afecto que Isabela sabía que era puramente teatral. «Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida. Escríbenos», añadió doña Elena, aunque su tono sugería que no esperaba ni deseaba realmente recibir correspondencia. Doña Catalina y doña Regina saludaron con la mano desde la galería, sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. Isabela subió al carruaje sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, podría perder el coraje de partir. El viaje hasta la hacienda duraría varias horas. Isabela aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos. Lo que más la intrigaba era el hecho de que él hubiera pedido específicamente por ella. Sus hermanas eran objetivamente más bellas, mejor educadas en las artes femeninas. ¿Por qué un hombre exitoso elegiría precisamente a la hija que su propia familia consideraba problemática? Había dos posibilidades: o no sabía de su reputación y se llevaría una desagradable sorpresa, o sabía exactamente quién era y tenía sus propias razones para quererla como esposa. Isabela no podía decidir cuál de las dos opciones la ponía más nerviosa. Finalmente, el cochero anunció que habían llegado a la Hacienda Linares. Isabela miró por la ventanilla y sintió que le faltaba la respiración. La propiedad era impresionante, no ostentosa, sino sólida y bien planificada. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Don Sebastián de Linares era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico, pero fueron sus ojos lo que la hicieron reconocerlo de inmediato, los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado 5 años antes. Él la había observado ese día, estaba segura de ello ahora. La forma en que la miraba mientras el cochero la ayudaba a bajar del carruaje no era la mirada de un hombre que ve a una extraña por primera vez. Era la mirada de alguien que la reconocía. «Doña Isabela», dijo acercándose con pasos medidos. Su voz era profunda y calmada. «Sea bienvenida a la Hacienda Linares». «Don Sebastián», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. «Gracias por recibirme». Mientras caminaban uno al lado del otro hacia la galería, Isabela sintió una extraña mezcla de nerviosismo y alivio. Había algo en la presencia de don Sebastián que la tranquilizaba, pero ella aún no sabía que don Sebastián había pasado 5 años imaginando exactamente este momento, que la había pedido en matrimonio, no a pesar de su reputación, sino por ella, y que su familia, pensando que le estaban gastando una broma cruel, acababa de cumplir el sueño más profundo de 2 corazones solitarios. La sala de estar de la casa de don Sebastián era sencilla, pero acogedora. Él sirvió café. «¿Cómo ha ido el viaje?», preguntó. «Tranquilo, gracias», respondió ella. «Su propiedad es preciosa. 10 años de trabajo constante», dijo él con un orgullo discreto. «Pero una propiedad de este tamaño clama por una familia». Hubo un momento de silencio. «Don Sebastián», comenzó ella, «necesito hacerle una pregunta directa. ¿Por qué me pidió a mí específicamente?» «Hermosas, mis hermanas están mejor educadas. Cualquier hombre sensato elegiría a una de ellas». Don Sebastián la estudió por un largo momento. «¿Puedo ser igualmente directo?», preguntó él. «Por favor». «Porque la vi en un mercado hace 5 años. Vi lo que hizo por un hombre anciano que estaba siendo acusado falsamente de robo. Vi cómo gastó su propio dinero para comprar una gallina y dársela sin esperar nada a cambio». Isabela sintió que la sangre le subía al rostro. «Usted estaba allí». «Estaba. Y pasé 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aún sabiendo que su familia la desaprobaría. Doña Isabela,
Yo no quiero una esposa bonita y silenciosa. Quiero una compañera que tenga la fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Las palabras de él golpearon a Isabela como un rayo. Pero debes saber, dijo ella, encontrando el coraje para seguir siendo honesta, que mi familia me considera problemática. Me han enviado aquí porque quieren deshacerse de mí. Lo sospechaba, respondió don Sebastián con calma. La rapidez con la que aceptaron mi petición era reveladora. Y aún sabiéndolo todavía quiere casarse conmigo. Don Sebastián se levantó. Isabela, ¿puedo contarle algo sobre mí? Podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres, todas hermosas, todas de familias respetables, pero cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en esa muchacha del mercado que defendió a un extraño y ninguna otra mujer podía compararse a ese recuerdo. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Usted no me conoce realmente, puede que lo decepcione. O puede que seas exactamente lo que mi vida necesita, dijo él. Isabela, ¿puedo hacerle una propuesta? Que pasemos unas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada. La generosidad de la oferta dejó a Isabela sin palabras. ¿Haría eso? Incluso si decidiera no casarme con usted. Lo haría, porque una mujer con su carácter merece tener elecciones en la vida. Por primera vez en años, Isabela sintió esperanza. Entonces acepto su propuesta, dijo lentamente, pero con una condición. Que usted también sea completamente honesto conmigo sobre sus expectativas, sus miedos, sus sueños. Don Sebastián sonrió. La primera sonrisa genuina que ella le había visto. Trato hecho. Se estrecharon la mano para sellar el acuerdo. Entonces, dijo don Sebastián, ¿qué tal si empezamos con una visita a la propiedad? Quiero mostrarle todo y quiero oír sus opiniones honestas sobre lo que vea. Isabela se levantó, sintiéndose más ligera. Me encantaría, pero debo advertirle, tengo opiniones sobre muchas cosas. Genial, dijo él ofreciéndole el brazo. Contaba con ello. Mientras salían juntos de la casa, Isabela no pudo evitar pensar en la ironía. Su familia había intentado deshacerse de ella. En cambio, había encontrado a alguien que la quería precisamente por ser quien era. Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Don Sebastián cumplía su promesa de total honestidad. Compartía sus planes, sus sueños de construir una escuela para los hijos de los trabajadores. Isabela descubrió que poseía ideas valiosas sobre la gestión rural. ¿Y si construyéramos un sistema de aljibes conectados?, sugirió una tarde. Así, incluso durante la sequía tendríamos reservas suficientes. Don Sebastián la miró con admiración. Eso es brillante. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Porque usted piensa como un hombre que siempre ha tenido recursos, respondió Isabela con honestidad. Yo pienso como alguien que creció viendo a la gente sufrir por falta de planificación. Era este tipo de intercambio lo que hacía que el corazón de don Sebastián latiera más rápido. Isabela no solo poseía un admirable sentido de la justicia, sino también una inteligencia práctica que complementaba perfectamente sus propias habilidades. Durante las largas conversaciones al final del día, descubrieron una compatibilidad emocional que los sorprendió a ambos. «Háblame de tu familia», le pidió don Sebastián. Isabela dudó, pero luego decidió ser honesta. «Me ven como un error. Me preocupo demasiado por los extraños. Hago preguntas incómodas, no puedo fingir que no veo las injusticias. Mi madre siempre dijo que una dama debe ser como una hermosa muñeca, vista pero no oída. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida». «Exactamente», dijo don Sebastián con convicción. «Isabela, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas? Ellas son hermosas. Son decorativas.
Tú eres transformadora. Tus hermanas pueden embellecer una sala, pero tú puedes cambiar una vida, puedes transformar una comunidad. Eso es infinitamente más valioso. Las palabras de él tocaron algo profundo en el alma de Isabela. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus características más problemáticas, sino que las veía como virtudes. A medida que pasaban los días, la atracción entre ellos crecía. Una noche, mientras caminaban por el jardín, don Sebastián se detuvo. Isabela, necesito decirte algo. Me estoy enamorando de ti. No de la idea de ti que llevaba en la cabeza desde hace 5 años, sino de la mujer real que eres. El corazón de Isabela pareció estallar. Siento lo mismo, la interrumpió ella, la voz saliendo en un susurro. También me estoy enamorando de tu amabilidad, de tu honestidad, de la forma en que me haces sentir que puedo ser yo misma sin miedo. Don Sebastián levantó la mano para tocar suavemente su rostro. ¿Puedo besarte? En respuesta, Isabela se puso de puntillas, encontrando los labios de él con los suyos. El beso fue suave al principio, pero luego se profundizó con una intensidad que los hizo temblar a ambos. «Cásate conmigo», susurró don Sebastián contra su cabello. «No porque fuera un arreglo, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». «Sí», respondió Isabela, sin dudar. «Sí, quiero casarme contigo». La boda de Isabela y Sebastián tuvo lugar una mañana soleada en la pequeña iglesia del pueblo. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de emoción. La familia Montenegro no asistió. Enviaron solo una fría carta, que Isabela arrojó al fuego sin mostrar ninguna emoción. Esa familia pertenecía a su pasado. Su nueva vida estaba comenzando. Don Sebastián, por otro lado, había invitado a todos los trabajadores de la hacienda y a sus familias, y a gente humilde del pueblo a la que Isabela había ayudado. La iglesia estaba llena de gente que realmente los quería. La fiesta fue memorable. Isabela nunca se había sentido tan rodeada de cariño y aceptación. La verdadera sorpresa llegó 3 meses después, cuando don Fernando de Montenegro apareció inesperadamente en la hacienda. Isabela estaba en el jardín cuando vio el carruaje familiar. Su primer impulso fue de pánico, pero entonces recordó que ya no era la hija rechazada. Era doña Isabela de Linares, señora de su propia casa. Don Sebastián salió, posicionándose naturalmente al lado de su esposa. Su presencia era un recordatorio silencioso de que Isabela ya no estaba sola. Don Fernando bajó del carruaje con una expresión de incomodidad y casi respeto. «Isabela», dijo quitándose el sombrero. «Padre», respondió ella fríamente, «¿qué lo trae por aquí?» Don Fernando miró alrededor, impresionado con cómo la hacienda había prosperado. «He venido a hablar de algunos negocios», dijo finalmente. «¿Qué tipo de negocios?», preguntó don Sebastián. «Quizás hayan oído hablar de los problemas en nuestra región. El corregidor ha sido arrestado por corrupción. Varias familias están siendo investigadas. Nuestra familia podría enfrentar algunas dificultades financieras». La ironía no pasó desapercibida para Isabela. Las mismas actividades ilegales que ella había intentado exponer años atrás finalmente estaban siendo investigadas. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó don Sebastián. Don Fernando miró directamente a Isabela. «Estábamos pensando si podrías interceder por nosotros, quizás usar tu influencia con tu marido para ayudarnos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró al hombre que había pasado 23 años haciéndola sentir inadecuada. «Padre», dijo finalmente, su voz calmada pero firme. «Durante toda mi vida ustedes me dijeron que yo era un problema. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi marido. Recuerdo una vez, de niña, cuando le dije que su socio le estaba robando. Usted no castigó al socio, me castigó a mí por hablar de más. Pero ahora que necesitan ayuda, de repente soy alguien cuya influencia vale algo. Isabela, eres nuestra hija». «No», lo interrumpió. «Una hija es amada, protegida, valorada. Yo era una carga.
La diferencia es que ustedes pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida. Don Sebastián apretó suavemente su mano. No los ayudaré financieramente, continuó. Ella, no porque no tenga compasión, sino porque ayudarlos sería facilitar la continuación de las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. Don Fernando se puso rojo de ira. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Qué hicieron por mí?, preguntó Isabela. ¿Hacerme sentir inadecuada por tener conciencia? ¿Castigarme por defender lo que es correcto? ¿Te criamos? ¿Te alimentamos? ¿Te educamos? Hicieron lo mínimo que la ley exige. Don Sebastián me conoce desde hace solo unos meses y me valora más que ustedes en toda una vida. Don Fernando miró a don Sebastián con rabia. ¿Y vas a permitir que tu esposa le hable así a su propio padre? Don Sebastián sonrió. Señor de Montenegro, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue precisamente por eso que me casé con ella, por el coraje que ustedes siempre intentaron destruir. Dándose cuenta de que no conseguiría nada, don Fernando regresó al carruaje, gritando una última ofensa. «Se arrepentirán de esto». Isabela y Sebastián se quedaron de la mano observando el carruaje alejarse. Cuando desapareció, Isabela se giró hacia su marido. «¿Hice lo correcto?» «Hiciste lo único que podías hacer siendo quien eres», respondió él, besándole la frente. «Y te amo aún más por ello». Esa noche reflexionó sobre el extraordinario viaje. La familia que intentó deshacerse de ella ahora imploraba su ayuda. El hombre que supuestamente sería víctima de una broma cruel se había convertido en su mayor amor. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», le dijo a Sebastián. «Mis padres realmente creyeron que te estaban enviando a la hija defectuosa para arruinarte la vida». Sebastián se rió. «Nunca entenderán que me dieron exactamente el tesoro que estuve buscando toda mi vida». Isabela sonrió, sintiendo su corazón llenarse de gratitud. A veces, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldiciones. Y a veces, dijo Sebastián tomando su mano, las personas que intentan herirnos acaban dirigiéndonos hacia nuestro verdadero destino. Terminaron la cena en paz, sabiendo que habían construido algo hermoso y sólido juntos. Isabela nunca más sería la hija rechazada. Era ahora la esposa amada, la consejera respetada, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Y así termina otra historia que nos hace reflexionar sobre el valor de ser auténtico. Si te ha gustado y quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿esta historia te ha hecho recordar alguna situación de tu vida? Comparte con nosotros, porque historias así necesitan ser contadas y escuchadas. Muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad especial que crece todos los días. Eres muy importante para este canal. Hasta nuestro próximo encuentro.